Capítulo 3. Él y yo, dos mundos intrincados. Solo Dios ha de saber de qué barro nos hizo. Él y yo somos dos mundos intrincados. Jamás sabrá lo que habita en mi interior, ni yo sabré nunca lo que pretendió en mi vida. Me tuvo y sentí que me pisoteó como a su sombra. Quise estancarme en su corazón como él ambicionó posesionarse de mi ser, pero ninguno tuvo lo que quiso. Si matices deprimentes pintaron mi vida, con su presencia, esta comenzó a escribirse en renglones torcidos. Hace mucho tiempo que ya no siento nostalgia del ayer que viví con el ser que me tiene aquí en tensa regresión, y pensar que cada año que cumplíamos juntos recordaba la primera vez que se cruzó en mi camino. Eran aquellos tiempos en que pasaban los días con mi homosexualidad declarada entre amigos de bando, feliz de actuar, de haber reiniciado mis clases en la escuela y de estar alimentándome de un nuevo mundo entre bambalinas. Más de una vez había oído hablar de un bailarín al que consideraban simpático pero bastante cándido y potoncito. Decían que trabajaba como locutor en Radio Pachacútec, gracias a la influencia de la esposa de Arnaldo Cadena, reputado actor, a quien tuve el gusto de conocer cuando trabajó en el Teatro El Diablo, junto a Lito Roca. Nos hicimos amigos, y fue él quien nos llevó a un grupo de amigos al Palace Atenas, de noche café teatro y en el día teatro para niños. Las luces y la escenografía de ese teatro dejaban como una zapatilla a la obra infantil en la que yo había trabajado. Me fascinó ese resplandor. Esa función marcó el día que tuve que cruzarme en el camino de Hernán Pretel, así se llama el susodicho, quien hacía sus pininos como actor en esa obra infantil, pero era más conocido como bailarín. Cuando terminó la función, Cadena me lo presentó. Confieso que me perturbó su mirada bajo esas pobladas cejas, pero me disgustó su figura afeminada. Solo los de porte masculino podían atraerme. ¿Cómo estás, Alexis? Dicen que te va muy bien en El Diablo. ¿Será que te identificas tanto con ese teatro?, dijo con sonrisa pícara, cosa que me enfadó más. Estoy comenzando, eso es todo, dije con el tono más seco que pude. A la semana se apareció con una amiga en la obra donde yo actuaba. Esperó hasta el final y se acercó a felicitarme, y como buscando un tema de conversación, me habló de la escuela. Me han dicho que tú eres de la escuela. ¿En qué ciclo estás? Que yo me estoy preparando para postular. Estoy terminando el segundo ciclo. Qué bueno. Espero que nos veamos por allá. Fue todo lo que dijo y se esfumó en el acto. Creo que por lo parco que fui. Efectivamente, 3 meses después, volví a tropezar con él en la escuela, cada vez con más frecuencia, hasta que me resigné a su amistad. Nos veíamos en los refrigerios, y aunque me disgustara su apariencia afeminada, no podía negar que me atraían sus ojos y me hacía muy bien su buen humor. Me parecía atractivo cuando se ponía serio. Lo prefería sin su radiante sonrisa. Por espacio de 3 meses no pasó nada, ni siquiera una sola insinuación, hasta que los estudiantes fuimos convocados para un pasacalle por el Día Mundial del Teatro. Después de tan agotadora caminata, Hernán se me acercó y me invitó a su casa, un cuartito desordenado que carecía de muebles. Apenas vi un colchón en el suelo con harta ropa remolinada encima y un televisor apostado como cabecera de colchón bajo otro tanto de ropa. Como que le hace falta orden a este cuarto, dije, pero él ni se inmutó. Más bien, me invitó a acomodarme sobre el colchón ya despejado y prendió la tele. Justo pasaban una telenovela donde el galán era nada menos que Paulo Martini, el chico que también actuaba en el teatro. Allí, donde lo ves, ese es pareja de Toto Vela. Una vez, sin querer, los pillé en la puerta del teatro. Paulo le decía a Toto que nunca más quería verlo con no sé qué tipo. Mientras contaba, me miraba directamente a los ojos y aunque imaginaba lo que venía después, estaba como si no me sintiese preparado para ello. «Ven más acá que me muero de frío», dijo abrazándome, y esta vez yo lo miré hasta que nos perdimos en un beso. Fueron tantos los besos que demoramos en desnudarnos para que finalmente sucediera lo inevitable. Antes que ello sucediera, cuando apenas empezaba a desnudarse, apagó la única luz que había, la del televisor, y pude notar cómo pretendía que no viera su miembro. Él esperaba la penetración. Cuando a las horas prendí la luz, él volvió a cubrir su sexo con las sábanas. Me pareció de lo más ridículo. «¿Qué pasa contigo? Si yo sé perfectamente que me estoy acostando con un hombre, ¿cuál es el problema?». Él prefirió callar su respuesta. Pasaron 10 años con esa extraña manía. Cuando lo conocí, Hernán Pretel
no tenía ni pizca de la fama que hoy tiene. Era un simple bailarín que acaba de conseguir participar en una obra teatral para niños. Si algo me fue enganchando a su vida, no fue precisamente una fuerte atracción, sino la ternura con que se me acercó para conquistarme. Ese afecto, que siempre creí sincero, me llevó a amarlo sin darme cuenta. Llegó a mi vida cuando estaba carente de amor. No tenía ni un perro que me ladrara, o por lo menos era eso lo que creía. Si otros me buscaban y hasta me asediaban, lo hacían para pasar un buen rato y nada más. Con él todo parecía distinto, a pesar de que desde el principio se atrevió a decirme que solo quería que fuésemos amantes. He tenido parejas, nunca amantes. No sé cómo se lleva una relación de amantes ni me interesa saberlo. Y aunque le dijera aquello, buscaba estar a solas conmigo. Francamente, yo no sabía si estábamos o no juntos. Él era pura ternura. Ninguna otra pareja me había tratado con tantas atenciones. Sin embargo, cuando se lo proponía, era lo suficiente cruel para sacarme de cuadro. Cada vez que le hablaba de formalizar la relación, decía que no quería que lo presione. En realidad, me fui poniendo estúpido a su lado. Cuando se le ocurría, salía en mi cara con otros patas y yo, por supuesto, de la rabia también lo hacía, pero lo que realmente sucedía era que cada día me sentía más enamorado de él. Él me hacía escena de celos y para mí eso era señal de amor. Mi primer cumpleaños, una noche de junio, fue a buscarme al Teatro El Diablo. Llegó con un shampoo de regalo y me invitó a comer. Lo siento, pero imposible, porque acepté otra invitación. No había terminado de decir aquello cuando la cara se le transformó. Luego de coger y mirar con desprecio un peluche que un admirador me había regalado, dio media vuelta diciendo: «Gracias por el roche, mañana nos vemos». No me dio tiempo para explicarle que los del teatro habíamos quedado en ir a la tranquera. Con esas actitudes me sentía amado, pero no lograba entender el porqué de sus agarres con otros patas. Poco a poco fui quedándome a su lado. Había dejado la casa de mis padres para irme a vivir definitivamente con él. Por ese entonces comenzó a bailar en una revista musical, para ser más preciso, en la primera versión que apareció de La Jaula de las Locas. Con su nueva rutina descuidó la escuela, al punto que la abandonó, y yo, de amante, pasé a ser su conviviente. En el Palace Atenas todo el mundo se preguntaba qué hacía yo dando vueltas siempre por ahí, hasta que se fueron dando cuenta de que era pareja de Hernán, y a él ya no le importaba que lo supieran. Fueron las pocas épocas que vivimos un romance tranquilo. La pasaba de la escuela al teatro donde yo trabajaba, y de allí a buscar a Hernán en aquel otro teatro que tanto me atraía. Era un ambiente distinto al que yo había conocido en Terva y la escuela. Me deslumbraban las luces, las plumas y lentejuelas. Prácticamente contemplar el lugar me dejaba idiota. Definitivamente ya estaba atrapado en la vida de Hernán. Aceptaba su extraña forma de amarme, sus arranques y todo lo que viniera de él. Al igual que al principio, tenía sus arrebatos y yo también tuve los míos. Cuando creía que todo era felicidad, él se prendó de un pata con plata y carro que iba a recogerle al teatro. Ni corto ni perezoso, yo hacía lo mío para vengarme. Sabía bien que Arnie me utilizaba para servir de gancho para sus noches de placer. Conmigo a su lado, siempre encontraba quien quisiera tomar unos tragos en el Nautilus, para luego acabar en su departamento que tenía en la cuadra 2 de la avenida Benavides. Además, era productor, y esa era una forma de ganar mi estabilidad laboral. Al final, íbamos 4 a la cama, pero no dejaba que él se me acercara. Le aceptaba todo menos acostarme con él, porque siempre he tenido buenos gustos, y para hacerlo había que estar extremadamente tomado, y yo jamás me pasé de copas. De cualquier forma, veía a Arnie como un amigo, pues siempre que peleaba con Hernán, podía refugiarme con el permiso de Arnie en el local del Teatro Pícaro para poder tener dónde dormir. Así pasaban los días y mi vida empezaba a girar en torno a él. Perdonaba esa crueldad con la que a veces me trataba. Pensaba que eso era producto de la soledad a la que realmente siempre había vivido y de las cosas que pasó en su niñez. Era un cascabel y difícilmente solía deprimirse, pero cuando lo hacía parecía más frágil que yo y no hacía más que recordar tristes momentos. Su vida había sido mucho más dura que la mía. No tenía mamá y no sabía si su padre existía. Recordaba un pasado nada grato que vivió en Arequipa, donde perdió a su madre.
Decía que él y ella tuvieron que aguantar vivir en un lugar donde la familia de su madre manejaba un prostíbulo. Si entre amigos hablábamos de la niñez, él prefería callar. Solo yo sabía el porqué. Aquí en Lima, pese a haber estado bajo el techo de una institución que congregaba a curas y monjas que velaban por la niñez abandonada, experimentó una cruda realidad. Al parecer en todas partes se cuecen habas. Conoció a 3 entregados al servicio de la comunidad, pero también halló a tipos que bajo su sotana escondían sórdidas intenciones, y él convivió con ambas realidades. Desde adolescente ayudó tanto trabajando en esa institución que con el tiempo le retribuyeron su esfuerzo mandándole a Chile para hacer unos trabajos de relaciones públicas, y le ayudaron a estudiar educación acá, pero también cayó en la perversión de algunos tipos que mejor hubiese sido que los denunciara, porque desprestigiaban no solo esa institución, sino a la iglesia. La única pariente que para él existía era su abuela, una anciana que gracias a esa institución la acogió en una casa de reposo. A pesar de las cosas que sabía de ella, supo perdonarla y veló por ella. De cualquier forma, para mí, Hernán tenía su corazoncito. Hablaba con sentimiento de los niños pobres que conoció, de la ayuda que en esa institución halló y de por qué no pudo ser completamente feliz allí. Por esas penas que tenía, perdoné su rudeza conmigo. Ni siquiera había conocido un amor de verdad. Antes de mí, había estado con un abogado bastante mayor que lo sedujo a los 13 años y con quien estuvo hasta los 16. Luego anduvo con uno y otro, hasta que, sin darse cuenta, había caído en la promiscuidad. Me imaginé que también por necesidad económica. Sentía que no había razón para repudiarlo. Al contrario, estaba convencido de que él tenía su lado bueno. Por eso lo amé. Nunca dijo que me amaba. Por más que le rogara, su expresión seca era: si estoy contigo es porque me importas mucho. Eso debería hacerte más que feliz. Sin embargo, tenía detalles conmigo, pero igual hacía cada cosa que me removía a la azotea, como cuando tuve la mala suerte de accidentarme en la escuela, en una clase de expresión corporal. Al abrirme de piernas, me caí y sufrí un desgarre muscular que me envió 2 semanas al hospital. Lo llamaron porque para nadie era novedad que algo había entre nosotros. Me llevó al doctor de la institución que tanto me había hablado. Allí me recomendaron que fuera al hospital para que me sacaran placas, porque temían que podía ser una luxación de la cadera. No podía mover la pierna porque me dolía horrores. La tenía totalmente hinchada. Entonces confié en la preocupación de Hernán, pero oh sorpresa, cambió de reacción. Toma 4 soles para que te vayas al hospital, dijo acompañándome solo al paradero, y por más que le dije que me acompañara porque me hacía difícil caminar, su no fue radical. No tuve más remedio que suplicarle que llamara a mi mamá para contarle lo sucedido. Ella fue a verme al hospital Carrión. Fueron también las hermanas Prado, Arni y otros amigos, y hasta un pretendiente que siempre me llevaba peluches, pero Hernán no apareció jamás. Ya repuesto, al 3er mes, le encaré eso en la escuela. Si ya tenías a quien te fuera a llevar regalitos, no era necesaria mi presencia. Además, sabía que ya estabas bien. Si ya tenías quien te fuera a llevar regalitos, no era necesaria mi presencia. Además, sabía que ya estabas bien, respondió con enojo. Nuevamente, en lugar de disgustarme esa frialdad, me conmovió su escena de celos, y volvimos como siempre. Recuerdo que ese día no fuimos a casa sino a un hotel, y poco importó que tuviera la pierna todavía dolorida, igual nos entregamos. Un amigo común de los dos, Charlie Mesa, que también era del ambiente, decía que Hernán era un caballo salvaje, y como tal tenía que aprender a domarlo. Eso hizo que yo siguiera unido más que nunca a él, pues me había hecho tantos desplantes que no le iba a dar el gusto de que me dejara así. Repentinamente fui yo quien cambió. Me volví más explosivo y lo cuadraba cuando algo no me gustaba. Ya no era el débil, creo que siempre me prefirió así, por lo menos hasta antes de hacerse famoso. Después de ese asunto, pasó mucho tiempo para que yo aceptara irme a vivir de nuevo con él. Volví a la escuela, pero el golpe del Fujishock nos sacudió a todos. Después del accidente, no pude hallar durante buen tiempo algún cachuelo en el teatro, y por si fuera poco, Hernán también se quedó sin trabajo. Éramos el hambre y la necesidad unidos sin saber qué hacer, alimentándonos solo del amor que nos teníamos. Amor que a veces sabía al mejor manjar y otras a comida avinagrada.
Fue entonces que Hernán comenzó a trabajar como transformista en shows de las discotecas de ambiente. Eran épocas en que almorzábamos arroz con huevo frito y lateábamos, porque ni siquiera teníamos para el micro. Muchas veces, solo para acompañarlo, íbamos a pie desde su casa a la cuadra 12 de la avenida Arequipa hasta la avenida Aviación, donde aún queda el Perseo. Yo ya no sabía cómo conseguir dinero para los gastos de la escuela. Ambos habíamos fleteado para contar con algunos billetes, pero ninguno de los dos estábamos de acuerdo en seguir con eso, así que no me quedó más remedio que aceptar sus sugerencias. Si no quieres morirte de hambre, tienes que bailar. Deja que te prueben en el Perseo. Y así fue que, por casualidad, me hice bailarín en las discotecas de ambiente, y más tarde transformismo, cosa que nunca me hizo feliz, a diferencia de Hernán, que con eso revoloteaba feliz como abeja en su panal. Ese trabajo nos unió más, porque cuando comencé a bailar, Hernán supo lo asediado que era, y cuidó más nuestra relación. Pese al trabajito ese, el dinero no alcanzaba. Hernán tuvo que abandonar el cuarto, pero, por suerte, la madre de una animadora muy popular, que lo conocía desde sus épocas en Arequipa, le alquiló a precio huevo un cuarto de la casa que su hija le había regalado. Hasta ese lugar, que quedaba por Tomás Marzano, yo podía llegar solo como visitante. Allí se alojó Hernán con un primo, y solo cuando ese pariente dejó el cuarto, pude pasar varias noches hasta que Hernán se mudó a la pensión de Bonnie Choi, una actriz que había sido también muy popular en sus buenas épocas. En su casa residía la crema innata del ambiente gay que pululaba en los cafés teatros. Allí conocí a Edilberto Mamani, más conocido en el ambiente como Pacho Perret, un transformista que tenía que recursearse como productor de obras infantiles, ya que por su pinta de cholito era discriminado en la mayoría de discotecas de ambiente, pues en el único sitio donde le dieron bola fue en Zeus. Allí podía ingresar gente de menos nivel. Pacho hacía delirar a los vendedores ambulantes y a los hijos de los reyes de la parada. Tenía su jale entre la gente chicha. En el cuarto de Pacho y su pareja, que no tenía que ver para nada con el mundo artístico, solían juntarse los transformistas más conocidos del medio. Además de la Coco Cox y Mermín Tinoco, iban Tony Rodrigo, un chico loquísimo que tiene pasta de comediante, así como un hijo y su hermano materno César Torre, los morenos del clan, que también sobresalen en la farándula gay. Paraban clavados en el lugar todos los fines de semana. Fue allí donde realmente formalizamos nuestra vida de pareja. Tenía 24 años cuando definitivamente dejé mi casa para siempre y me mudé a vivir con Hernán. Cargué con un par de pantalones, algunas camisas y mis prendas interiores. Era lo único que necesitaba para comenzar una nueva vida. Me acostumbré a esa convivencia con sus defectos y manías, ya lo amaba y podía superarlo todo. Aunque él moría por vivir y respirar como mujer, era un desastre en cuestiones domésticas. Era extremadamente desordenado. Yo veía hasta por su higiene, lo bañaba, lo cambiaba y me encargaba de su comida y los trastos en la cocina. Me imagino que lo acostumbré tanto a esas cosas que tal vez por eso se aferró a mí, pero, como siempre, los celos invadieron nuestra intimidad, pues a esa dichosa pensión llegaban la Cox y Tinoco, dos transformistas que ahora son archiconocidos. Con la Cox siempre tuve diferencias porque supe, por boca de Hernán, lo interesado que estaba en él. Hasta juraría que fueron pareja. Entonces su sola presencia me ponía la piel de gallina, pues era descarado y buscaba llamar la atención de Hernán a pesar de lo que un día pasó en la discoteca Zeus, donde por desgracia trabajaron los dos. Oye maricón, ¿me devuelves el lápiz que te presté o te rompo la cara? No te di cualquier cosa, es un reblón y lo necesito ahora. Había amenazado histérica a Hernán delante de los demás. Por supuesto, él le dijo un par de groserías justo cuando yo hacía mi aparición luego de escuchar los gritos de la Cox. Desgraciado, ¿qué rayos buscas con Hernán?, dije tomándole de los hombros para voltearla y le zampé un puñete en la boca cuando ella acababa de lanzarse sobre Hernán para pegarle. Maldito, vas a saber quién soy yo, gritó ensangrentado y cogió una botella que rompió en el acto con el propósito de cortarme. Hernán y otras personas tuvieron que separarnos. Luego, en la casa, fue otro infierno. ¿Qué mierda tenías que meterte?, dijo en vez de darme las gracias. Si alguien se mete contigo, se está metiendo conmigo. No voy a permitir que nadie te haga nada. Carajo, ese es mi problema, no tuyo. Ahora voy a tener más problemas con la Cox.
¿Eso te preocupa más? ¿No es así? Vaya a saber qué más pasó entre ustedes. ¿Y qué hacías con sus chucherías para que te reclamara tanto? Le increpé furioso. Y creo que fue la primera vez que le puse la mano de pura rabia. Frente a mi violencia, él tenía cada salida. Jamás me devolvía el golpe. Ay, Cholito, por esa loca que ya está pelona no nos vamos a estar peleando. El rollo de nuestra discusión daba un giro de 180 grados. El tema era la Cox, y él se disparaba a rajar de Memín. Dice el Tinoco que se va a Milán a trabajar y a hacerse una conchita, ponerse tetas y algo de poto, pero bien que tendrá que putear para conseguirlo. Todo lo que está haciendo solo porque se muere de la envidia que la Cox sea siempre la transformista más popular. Dicho y hecho, años después reapareció la Tinoco hecha un mujerón, llamando la atención de la prensa como transexual, cuando la verdad era que escondía bien el secreto entre las piernas. Hizo ruido con su reaparición y para envidia de sus coleguitas vino cargada de dinero. Se buscó un departamento ficho, llenó su ropero y trajo lo mejor en vestuario para sus shows. ¿De dónde sacó tanto dinero? Solo lo sabe el gran bonetón, porque su marido es más misio que ella y ya lo han visto taxiando, no es el magnate que ella pregona. Volviendo a la presumida de la Cox, la historia aquella no terminó ahí. Al día siguiente que Hernán volvió a su rutina diaria, lo aguardaba Toño, un tipo corpulento que convivía en esa época con la Cox. Por suerte, yo le había dado un paralícer para que se defendiera la próxima vez. Ese sujeto se le fue encima por el asunto del día anterior. Sin embargo, nunca supe qué rayo sucedió porque hasta ahorita Hernán y la Cox se hablan como si se apreciaran de toda la vida. El caso es que muchas veces más tuve líos con la Cox. Pero aún con todo, no podía negar que cuando la veía en el escenario, la admiraba. Ni la Tinoco, ni la tal Natalie Lee, que apareció con envidiables atributos físicos, han podido igualarse a la Cox. Nadie como ella hace vibrar el escenario. Ella tiene carisma, ritmo y tal energía, que a pesar que ya asoma a los 40, sigue siendo la reina de los transformistas. Con tantas locas revueltas, aquella casa fue el blanco de las habladurías. Cosa que la dueña verdadera, Bonnie, subarrendaba. Le bastó la impuntualidad en los pagos para un buen día lograr desalojar a todos los que estaban en la casa. A nosotros nos avisaron cuando acabábamos de llegar a la discoteca. Hallamos nuestras cosas regadas en la calle, junto con las de los demás, que ya habían empezado a trasladarse. Hernán se puso pálido y hasta casi se desmaya. No tenía dónde pasar esa noche, y yo, por supuesto, no podía llevarlo a mi casa. Inmediatamente alguien nos pasó la voz y dijo que doña Isabel Flores, una actriz madurita, ligada aún al Palace Atenas, estaba ofreciendo pensión. Nos fuimos para allá, pero ella prohibió que cada quien viviera con su pareja. Quería chicos solos. Por buen tiempo preferí irme a la casa de Charles, un dibujante, con quien Hernán y yo hicimos buenas migas. Mientras tanto, Hernán se quedó en esa pensión, pero pasaba la noche conmigo en casa de Charles. Por ese entonces empezaron a mejorar las cosas porque a Hernán le empezaron a salir varios trabajitos en teatros para niños, tanto en el Palace como en el Cholibiris, mientras que a mí me ligó con Fito Gala, uno de los dos productores de teatro comercial más destacados de Lima. Me di el gusto de participar en su elenco durante varios años hasta que por desgracia el SIDA acabó con su vida. Con las cosas a nuestro favor, pudimos volver a tener nuestro refugio alquilando un pequeño departamento en La Calera, donde con las justas duramos un mes. Al poco tiempo pasamos a vivir por las últimas cuadras de la Arequipa. Como toda pareja, compartimos los gastos y procuramos hacer compras para nuestro nuevo hogar. A él le fascinaba comprar chucherías de Tacora, donde conseguía antigüedades para decorar la casa, y en verdad era lo primero que apreciaban nuestros amigos cuando nos visitaban. Estábamos ya casi en el 4º año de nuestra relación. Todo marchaba a pedir de boca. Hacíamos teatro y a la vez seguíamos con nuestro show en diferentes discotecas de ambiente. De bailarines, cada quien había pasado a protagonista hasta fuimos contratados para acompañar en la coreografía de Lita Treyes, una revelación juvenil que sonó por esas épocas. Uno de los últimos trabajos que hicimos fue El Gitano, un lugar que hacía latir mi corazón, porque una vez, para el Día de los Enamorados, él preparó una sorpresa, me dedicó su show, habló de lo mucho que significaba en su vida y me besó en público. Y hasta me regaló las fotos que dejaron impregnado para siempre esos momentos que aún no logro borrar de mi memoria.
Era demasiada hermosura de vida para ser realidad. Vuelta vinieron nuestras broncas, y hasta parecieron celos de otro tipo. Me volví un poco rabioso, y por querer que Hernán cambiara, me acostumbré a golpearlo. Haber ingresado al elenco de Fito significó un cambio en mí. Medité y pensé que lo más conveniente para Hernán y para mí era que debíamos tratar de trabajar en espectáculos de otro nivel, como el de Fito, por ejemplo. Mi forma de ver las cosas se transformó. Empecé a preocuparme mucho por dar una buena apariencia a los demás, y quería que Hernán también lo hiciera. Comencé a batallar con sus malos hábitos. En realidad, era muy descuidado. Iba con el mismo buzo toda la semana y su olor no era nada grato, cosa que contrastaba con sus cualidades en el escenario. Cholito, deberías vestirte mejor, le decía. La gente como te ve, te trata. Pero a él le llegaba el rábano. Soy como soy, gritaba. Cada vez que salíamos con lo mismo, terminaba repitiéndome su rollo de siempre. Ya me tienes sonso con eso. Quieres que esté como tú, que ahora te tiras la plata en ropa en vez de pagar el alquiler de la casa. Si te apesto, puedes irte. Tenía razón. A veces yo era irresponsable con los pagos, pero él era terco y no aceptaba consejo alguno. Así era imposible que nos entendiéramos, y en verdad necesitaba vestirme mejor porque era lo que exigía Fito. No permitía que su gente estuviera dando mal aspecto. Ahora pienso que quizá por eso nunca puso ojos en Hernán para jalarlo a su elenco. Charlie Mesa, otros amigos más y yo siempre lo recomendábamos, pero nada. Además, pese a que Hernán era un adicto a la lectura y yo, en cambio, bastante inculto a su lado, él se mostraba muy chabacano. No sabía comportarse con gente de otro nivel. Francamente, era muy chusco. Ni siquiera se bañaba diariamente. Lo peor de todo es que por esos tiempos se ganó otra mala reputación que al final le haría poner las barbas en remojo y acabar con ese ambiente de locas conflictivas. Para su mala suerte, lo había llamado André Tirado, un híbrido que le entraba a las mariconadas, que negociaba droga y que hasta la fecha es un proxeneta de alto vuelo. Pero por aquel entonces andaba desesperado por darle un hijo a su esposa, que tenía ganada fama de lesbiana. Este puso a Hernán en el escenario al lado de un trío de argentinas que había arribado a Lima, para calentar el ambiente que últimamente estaba carente de buenas nalgas sobre la tabla. Y cuando de repente una de ellas puso el grito en el cielo por la desaparición de una tanga, las malas lenguas acusaron a Hernán, provocando que André lo botara en el acto, herido en lo más recóndito de su orgullo porque lo creyeron amigo de lo ajeno sin prueba alguna. Hernán juró dejar de trabajar como bailarín para competir de igual a igual en el escenario con el tal André, que rayaba con su transformismo. Solo así tranquilizó por buen tiempo sus ímpetus y los míos. Sin embargo, distinto como era, lo amé, aunque las infidelidades entre los dos siempre estuvieron de por medio. Él también me mantuvo a su lado, a pesar de que siempre tuve con quien reemplazarlo cada vez que peleábamos y de no gustarle mi cambio y mis reproches. Procuró por su lado elevar su nivel artístico, se arriesgó a montar una obra para cuya escenografía desmanteló nuestro departamento. No le fue nada bien, pero yo aplaudí su valor. Aunque cuando en escena me opacara porque él quería ser el único protagonista, era difícil trabajar con él. Eso lo decía todo el mundo y él lo entendía perfectamente. Además, sabía que estaba negado para la actuación. Por eso, siempre planeaba qué show individual podría ser que le permitiera contar sus chistes, porque para eso sí que es genial. Así fue que se le ocurrió crear personajes que, para variar, siempre eran mujeres, e interpretándolas, aprendió a periquearse a más no poder. Hizo de Chinita, Zamba, Rubia y al final de Pollerona, sin sospechar que con esta última había sacado su boleto a la fama. Y por fin aquella mujer que llevaba dentro, aquel fue para mí el rumbo de partida a una odisea mayor. Un día, menos pensado, a los Petrosi, dueños de la discoteca donde trabajábamos, se les antojó hacer un concurso para elegir lo mejor en shows en el Perseo, y se dieron el gusto de tener como jurado nada menos que a John, el imitador, y su esposa, una conocida vedette extranjera, a quienes verdaderamente Hernán les debió eternamente el despegue de la chula Ruperta. Así se llamaba el engendro ese que vendría a complicar nuestras vidas. Aquella se metió el público al bolsillo y no solo salió ganando el concursito de marras, donde yo me pulí con mi escenificación dramática, El payaso, un tema de Rafael, otro canto a la homosexualidad con el que quedé segundo, sino que la condenada conquistó al imitador,
quien, cautivado por su verborrea cómica, le ofreció trabajo en su revista musical. Cuando nació la chula Ruperta, fue el primero en aplaudir encargar sus polleras y las tetas que yo me esmeraba en rellenar. Todo con tal de ver feliz a Hernán. Compartir escenario con ese imitador no era poca cosa, era subirse al vagón de las grandes oportunidades. Allí, su talento en escena corrió como reguero de pólvora entre el público, que comenzó a llamarlo para shows privados. Por suerte, por primera vez Hernán empezó a cuidar su apariencia, pues la esposa del imitador, que además de vedette se decía productora, no soportaba a la gente descuidada ni aguantaba pestilencias entre su personal. Todo el mundo debía tener el mejor aspecto posible. Hernán hasta comenzó a usar perfumes y a bañarse obligado con mayor frecuencia. Al poco tiempo de estos nuevos sucesos, empecé a notar un cambio abrupto en Hernán. Parecía que con tanto trabajo su carácter se tornaba cada vez más insoportable. Empezó a creerse la última Inca-Cola del desierto, me trataba como a sirvienta, me agarraba cuando le daba la gana, a plena luz del día, y en la noche tenía el desparpajo de coquetear con cuanto curioso la buscaba en el Palace, donde se exhibía el show del imitador. Disfrutaba verme retorcerme de celos, tanto que a veces llegué a pensar que lo que más le excitaba eran mis golpes y no mis caricias, porque fue tanto su descaro que dejó que lo pillara saliendo del teatro con un tipo cara de sapo, sabe Dios con camino a dónde, porque ni modo que se fueran a tomar un par de chelas. No soporté tal humillación, cogí mis chivas y lo dejé, supuestamente para siempre. Busqué refugio nada menos que en casa de quien comenzaba a pretenderme por esos días. Se llamaba Juan, un tipazo que andaba prendado de los transformistas y al que había conocido cuando inició su romance nada menos que con la Cox. Él me había hecho sus primeras insinuaciones cuando iba al Perseo, donde tuve que hacer transformismo. Sin embargo, antes de meterme a la cama con él, le aclaré el asunto. A mí no me gusta esa vaina de ponerme trapos y pintarme como mujer. De repente no soy lo que tú quieres. A él le dio igual porque dijo que era lo suficientemente moderno como para dejarse penetrar y penetrarme si yo me animaba. Y francamente, con él me gustó esto último. Hacía buen tiempo que no sentía un buen pene entre mi trasero, pero confieso que ni aún así podía quitarme a Hernán de la cabeza. Estaba a punto de pedirle que volviéramos porque lo extrañaba, cuando la desgraciada de la Cox me facilitó las cosas. Enterada del asunto con su ex me hizo escándalo, y yo, por supuesto, se lo encaré a Juan, y él se defendió. ¿Cómo jode esa? Te juro que una cosa es verla con maquillaje y peluca, y otra cosa es verla en la cama, con sus 4 pelos y la cara lavada, con la histeria encima. Antes podía acostarme con ella, pero ahora es imposible, me repugna su aspecto, decía, y rejuraba que lo único que quería es ser mi eterno amante. Mientras que la Cox, no contenta con su escándalo, fue con su cuento donde Hernán, pero cómo le quedaría el ojo porque en vez de mostrarse furioso, porque de hecho lo estaba, fue a buscarme después de mi función con Fito Gala y me pidió que olvidara nuestra pelea y regresara con él. Nunca más volví a ver al tal Juan, y la Cox jamás consiguió retenerlo a su lado. Por envidiosa, pasó buen tiempo en busca de una pareja estable, pero lo único que encontró fue un gigoló que fungía de modelito, y que hoy está tras las rejas por vaciarle la casa a una de sus víctimas que enamoró cuando la conoció en un talk show, con la que le puso los cachos a la Cox. Recién ahora que nuestras peleas quedaron en el pasado, la Cox se consiguió pareja y ya lleva buen tiempo con el tal Leche, vaya nombrecito. Con tal reconciliación pasamos estupendos días en la cama, como si todo fuera a cambiar, pero mis días de grises pasaron al negro total. Desde que volvimos, Hernán se volvió un maniático sexual a morir. Si me dejaba respirar, era para atender la cocina o alistar su ropa y sus polleras. Pero en vez de seguir teniéndome a sus pies, me transformó, hizo que mis reacciones fueran cada vez más violentas, porque me sentí vilmente usado. Había harto sexo, pero no el afecto que yo siempre esperaba de él. Entonces, cuando me llegaba su actitud, lo agarraba a golpes y ni siquiera se defendía, sino que iba como una niña donde Calín de la Torre, el productor de la obra infantil donde trabajábamos. Testigo de esta tormentosa relación, el pobre se jalaba los pelos cada vez que Hernán le iba con el cuento de que yo lo maltrataba. Me decía mi vida a colores y le aconsejaba que me dejara, pero cuando menos lo imaginaba, nos veía cual tortolitos. Ustedes me van a volver loco. Un día quieren matarse y al día siguiente están como si nada hubiese pasado. ¿Quién los entiende? A lo que es yo, ni más me vuelvo a meter en sus líos,
porque el único que queda mal parado soy yo, decía. Y nosotros nos vacilábamos. Nunca vimos a un amigo preocuparse tanto por nuestra relación como lo hizo él. Cuando a ese paso tormentoso seguía nuestro romance, sorpresivamente me puse tan mal que me vi obligado a dejar la obra infantil de Calín, donde trabajaba Hernán, quien siguió en ella un buen tiempo más. Apenas pude cumplir con las funciones de Fito Gala. En una semana había perdido casi 3 kilos. Empecé a sentir cierto agotamiento y frente al espejo vi desaparecer esa musculosidad de la que me sentía orgulloso. Pensé que era producto de tanto trajín sexual con Hernán. Ante tan mal aspecto le imploré a Hernán que me llevara aunque sea al hospital donde yo ya tenía un historial clínico. Esta vez se portó bien y me acompañó al Hospital Carrión del Callao. Cuando yo parecía muerto en vida porque ya llevaba 3 días con fiebre y una severa diarrea, estaba tan mal, pero no sé por qué rayos demoraron en atenderme. Primero tuve que pasar por un chequeo general para que luego me derivaran a gastroenterología. En ese lugar, que olía a penicilina, me hicieron una serie de horrorosos exámenes y cuando fui por los resultados, dijeron que todavía hacía falta una prueba de ELISA, que era parte de la rutina en los chequeos, cosa que increíblemente no me hizo sospechar que se venía lo peor. Fui como 4 veces con Hernán al hospital y no solo hice una sino 2 pruebas de estas, sin que hasta la fecha me dieran en respuesta concreta sobre lo que tenía. Fue justo el 5.º día que tuve que ir solo al hospital cuando me dieron la nefasta noticia. Sus 2 últimas pruebas de tamizaje para ver una posible infección viral salieron reactivas o positivas, que es lo mismo, lo que significaría que posiblemente esté infectado con el virus del SIDA. Por favor, no tome la noticia al pie de la letra. Aún hace falta una prueba confirmatoria que es mejor realizarla dentro de un mes. Esa prueba es la de Western Blot. Semejante nombrecito se me quedó grabado para siempre. Pero antes es preciso que escuche a la psicóloga y asista a las terapias grupales. Antes que terminara de hablar, mi cara estaba empapada de lágrimas. Gritaba en medio de lo que creía una pesadilla. Me desubiqué tanto que ni cuenta me di de que ya estaba en otra oficina, frente a una tipa alta y muy risueña, con sus hoyitos en la cara que me hacían recordar a una tía querida. Ella, ni bien me vio, me tomó de las manos y me pidió que la escuchara con atención. Su delicadeza me conmovió. No tenía la frialdad que sí había notado en los otros médicos de aquel lugar. Si dicen que aún hace falta una prueba, ¿por qué demonios ya me están tratando como si fuera un sidoso? Se equivoca, solo queremos ayudarlo. Voy a hacerte algunas preguntas directas para poder saber lo que está ocurriendo. Después podremos hablar de lo que desee. ¿Considera que ha llevado una vida sexual normal? Soy homosexual, dije en el tono más bajo posible, agachando la cabeza. ¿Tiene pareja? Sí. ¿Está afuera? Esta vez vine solo. ¿Ha notado problemas de salud en él? Tiene una tos seca que siempre lo molesta. Con frecuencia transpira mucho por las noches, pero no ha tenido nada por lo que haya estado en cama. Los dos hemos bajado de peso, pero supongo que es por el descuido en nuestra alimentación. Estamos trabajando mucho. Las cosas se han puesto difíciles en el país. Nadie debería darse ese lujo de enfermarse. Esto me asusta mucho, doctora. Pues bien, es necesario que convenza a esa persona para que se haga la prueba. Mientras tanto, si se confirmase lo que sospechamos, usted tiene que decidir si realmente quiere vivir el resto de su vida o prefiere morir el resto de su vida. Tiene que quedarle bien claro que la medicina está logrando avances, pero en este caso específico, el aporte para una mejoría y resistir mucho tiempo más tal mal, es necesario que el paciente ponga todas sus ganas de vivir y lo haga con positivismo. Cuando pase a las terapias grupales, podrá darse cuenta de que hay muchas personas con apariencia muy saludable que son portadores. Ellos están logrando mantenerse así gracias a lo que le acabo de decir. Para cuando terminó de hablar, ya mis lágrimas se habían secado y ya eran alrededor de las 2 de la tarde. Me dijo que me quedara a almorzar para que pudiera asistir a la terapia grupal que justamente iban a tener ese día los pacientes seropositivos. No comí casi nada y ni siquiera podía pronunciar bien palabra alguna, hasta que por fin tuve frente a mí ese grupo de pacientes. En verdad, había personas, entre mayores y jóvenes, con mejor semblante que el mío. Incluso vi algunas madres de familia. Viéndolos, era difícil imaginar que podían estar con tan terrible enfermedad.
Eso fue suficiente, gracias a Dios, para darme cuenta de que la psicóloga tenía toda la razón del mundo. Lo menos que debía hacer era deprimirme. No fue fácil, pero traté a toda costa de no perder la sonrisa. En la puerta del hospital, la angustia quiso dominarme, pero logré controlarme. No se me ocurrió otra cosa que ir directamente donde mi madre. Entré por esas polvorientas calles del Callao y por un momento se me pasó por la cabeza no ir donde mi madre, sino caminar hasta dar con el mar, caminar sin parar, sumergir este cuerpo que dañé sin dejar respirar hasta desaparecer en su profundidad. Nadie se hubiera percatado de lo sucedido, salvo Hernán, que de hecho confirmaría el motivo de mi suicidio con solo indagar en el hospital. Dejé de fantasear y recordé las palabras de la doctora. Yo tenía que decidir vivir el resto de vida que me quedaba. Además, lo amaba tanto que con solo estar a su lado podía resucitar de la misma muerte. Corregí mi ruta y pensé bien lo que debía decirle a mi madre. De ninguna manera podía confesarle mi homosexualidad por más que ella lo sospechara, ni mucho menos debía saber que tenía pareja. Cuando la tuve enfrente con una serenidad que hasta ahora me asombra, le dije lo que había pasado en el hospital. La pobre se echó a llorar y no hubo más remedio que también confesárselo a mis hermanos. Les dije que era muy probable que alguna tipa de la calle con la que me acosté me transfiriera el mal y que como tal debía asumir esta consecuencia. Por más que me pidieran que volviera a casa, les rogué que me dejaran seguir mi vida como lo había hecho hasta ahora. Traté de convencerlos de que a pesar de todo yo tenía demasiadas ganas de vivir, quería seguir trabajando y por lo tanto no tenían por qué preocuparse. Les prometí que me iba a someter a los tratamientos, pero rogué que por nada del mundo se lo dijesen a papá. Él difícilmente comprendería esta situación, iba a sufrir más que mamá y mis hermanos. Dejé a mi madre con el alma destrozada y fui en busca de Hernán. A mitad del camino, nuevamente me infundió el temor y la angustia. No iba a aguantar que Hernán me rechazara en cuanto lo supiese, pero igual tenía que enfrentar esta maldita realidad. Tenía que saber que posiblemente él también estaba contagiado. Lo busqué en el teatro y fui corriendo hasta su camerino, pero me topé con Totito, un negro que espantaba con su seriedad a cualquiera, pero Hernán y yo le teníamos entera confianza. No pude disimular mi angustia y se lo conté. Le dije que no iba a resistir si Hernán me rechazaba, que me sentía el hombre más desdichado de la tierra. Pucha, entiendo tu desesperación. Totito estaba absorto, no lo podía creer. Me miraba con esos blancos ojos que habían enrojecido de pronto. Hermano, tienes que hablar con él. En medio de tal congoja entró Hernán, que acababa de terminar su show. Tiró sus trenzas y empezó a sacudirme cuando vio que estaba en un mar de lágrimas. ¿Qué pasa, cholito de mi vida? ¿Qué sucedió?, dijo asustado. A mí ya no me salían las palabras. La emoción me ahogaba. Entonces Totito le dio la noticia de golpe. En el hospital le diagnosticaron SIDA. No jodas, ay mi Dios, ¿qué vamos a hacer? Me abrazó y sentirlo así alivió mi corazón. Vámonos para la casa, dijo, y tras tomar sus cosas se despidió de Totito y volvimos al cuarto sumidos en un silencio profundo. Ya en el cuarto no hablaba, caminaba de un lado para otro, mientras yo le daba detalles de lo que me habían dicho en el hospital. Tú también tienes que pasar la prueba cuanto antes, le dije, pero eso le sonó a látigo. Diablos, no tengo por qué hacerme eso si no quiero. Sabes que es necesario que lo hagas. Esa tos seca y tanta transpiración pueden ser la señal. Tienes que hacerlo. Si no lo haces, estarás más intranquilo. ¿Cómo chucha no voy a estar mal si nunca hemos sabido usar condón? Ay carajo, no nos puede estar pasando esto. Justo ahora que tengo esperanza de hacer realidad mis sueños. No, gimió largo rato, y al paso que lo hacía, no sé por qué, pero me sentí el gran culpable. Si fui yo quien te dañé, si quieres mátame, cholito, pero no me dejes. Sea lo que sea, tú y yo tenemos que estar más juntos que nunca. En las buenas y malas, no podría dejarte jamás, solo te tengo a ti, dijo. Y el alma me volvió al cuerpo al oír sus palabras. En verdad, sentirme amado en ese momento hizo que repentinamente me reconfortara. Cesaron las diarreas y la fiebre. Aquella noche la pasamos en vela. Ni bien amaneció el día, Hernán se armó de valor y fue a hacerse la prueba. Fuimos al hospital y con 2 pruebas que le realizaron, le dieron el mismo resultado que a mí. Increíblemente, en ese momento tuvo una reacción mucho más serena que la mía, pero saliendo del hospital, su delirio me llegó a contagiar.
Preguntemos a dónde podemos ir a comprar nuestros cajones. Es lo mínimo que tenemos que hacer, dijo señalando una farmacia. Señor, por aquí cerca donde hay una funeraria, dije al tipo que asomó su cabeza tras unos barrotes. A 2 cuadras más abajo, pero en la acera de enfrente. Caminamos como loquitos desesperados hasta que, al cruzar la pista como ciegos, el estallido de un claxon nos hizo reaccionar. ¡Qué locura! Pensando en ataúd. ¡Qué cobardía la nuestra!, dijo Hernán abrazándome, y después prosiguió. Vamos a ver el mar, pero no para hacer otra locura. ¿Para qué entonces? Para darnos cuenta de que a pesar de todo, el mar sigue siendo mar, hermoso a veces, o feo si quieres, pero sigue siendo el mar porque Dios así lo quiere. Solo Él decide eso. Efectivamente, nos hizo bien estar frente al mar. Teníamos tantos sueños que no era justo que no lucháramos por hacerlo realidad. Seguimos trabajando pretendiendo darnos ánimo en todo momento. Volvimos varias veces al hospital porque los médicos hablaron de realizarle a Hernán otras pruebas adicionales además del Western Blot, para descartar algunas dudas, porque en su historial figuraba que había padecido de hepatitis B. Él se hizo todos los chequeos, pero curiosamente en sus últimas citas prefería ir solo. Eso me asustó, y por mis propios medios traté de averiguar el motivo. Un médico que veía a los dos me dijo que él tenía más avanzada la enfermedad, y que por lo tanto requería de mayores cuidados. Ni corto ni perezoso, me imbuí de cómo debería alimentarlo. Puse más esmero en cuidarlo. A partir de esos días, hubo cierta calma en nuestra agitada rutina. Dejamos de frecuentar las discotecas y nos mantuvimos muy unidos con ganas de trabajar para poder pagar el tratamiento que, por privacidad, decidimos seguirlo en una clínica particular con una doctora que nos habían recomendado en el hospital. Hernán, como nunca, se volvió más espiritual, rezaba mucho y hasta empezó a visitar con mayor frecuencia a su abuela. Seguía participando en las obras infantiles de Kalin, quien, enterado del asunto, lloró a moco tendido y nos ayudó como pudo. En ese momento quiso ubicarme en su obra, pero yo ya había hablado con las hermanas Prado para volver a trabajar con ellas en las tardes, los fines de semana, mientras que seguía con Fito Gala en las noches. Apenas había acabado la temporada de las funciones donde se lucía la chula Ruperta cuando a Hernán se le cumplió el sueño de pisar un set de televisión. En un programa noticioso matutino lo entrevistaron, o mejor dicho, entrevistaron a la chola Ruperta. Con ese primer empujón que parecía venido del cielo, a Hernán se le ocurrió acudir a la diva de la tele, Susana Gómez, la rubia animadora, hija de aquella señora que hospedó a Hernán en las épocas del Fujishock, quien sin pensarlo mucho le dio gusto, aunque solo fuera con 5 minutos de secuencia en su sintonizado espacio. Con ese debut en la tele, Hernán recuperó los ánimos y hasta descuidó la visita al médico. Él decía a veces que prefería no haberse enterado, porque la ignorancia con la felicidad casi siempre van de la mano. Entonces parecía que lo que prefería era ignorar el asunto, y contra viento y marea mantuvo su obsesiva idea de alcanzar la fama. También creí que era lo mejor, pero igual me esmeraba en cuidarlo. Las cosas tornaban cada vez más el rumbo que él tanto quería. Con su aparición en la tele, sus bonos fueron subiendo, y cada vez podía cobrar más por sus shows privados. Del canal de la rubia pasó sus polleras a un programa nocturno, nada menos que al lado de Richard Turner. Mientras tanto, yo, de amante, pasé a ser su asistonto. Cargaba de aquí para allá sus polleras, su neceser y demás accesorios. Paraba pendiente de su agenda, y, si se trataba de un pedo, allí estaba yo para airearle el ambiente. Él, en cambio, desayunaba, almorzaba y comía pensando en la condenada chula Ruperta. Ni siquiera separaba dinero para sus medicinas, pues se le dio por gastarlo todo, llenando su closet con hartas polleras y estrambóticos zapatos, por lo que pagaba buenos billetes. Y hasta tuvimos que mudarnos a un departamento de Surquillo solo para que se diera el gusto de tener un closet lo suficientemente amplio para las extravagancias de su personaje. Era amarrete consigo mismo, con las justas se compraba uno que otro polo de marca chancho, y yo no podía atreverme a pedirle nada que no fuera para la comida del día. Incluso, a sabiendas que tenía que cuidar su alimentación, los días que no podía cocinar, él prefería irse a su puesto preferido en el mercado de Surquillo. Pasaban los días y, tal como se lo había propuesto, Hernán empezó a alcanzar la ansiada fama. Su popularidad subió como espuma,
cuando logró que el productor de Salsa en las Risas, el espacio cómico más sintonizado, lo pusiera en su mira. Primero lo invitaron al programa y luego le hicieron la dichosa propuesta. La chula Ruperta sería la nueva atracción del programa. Francamente, desde ese día Hernán no cabía en su cuerpo, y yo creo que sigue así hasta ahora, porque quien habita en él y respira la vida que le queda es ella, y no él. Por ese entonces, yo también me di el gusto de grabar 2 temas, porque Hernán repentinamente tuvo un gesto de agradecimiento conmigo y me dio un dinerito para llevar a cabo mis planes. Con mis casetes en mano, pude conseguir que por lo menos se oyera mi voz en 2 radios, no muy conocidas, pero de por sí me daban esperanzas de hacer carrera con el canto. Pude también por primera vez pisar un set de televisión, pero no precisamente con ayuda de Hernán, sino gracias a que conocí a Paul Ávila, productor y pareja del actor y conocido imitador Sandro Álvaro, quien, con su recomendación, me invitó para cantar en el aniversario de su programa. Lo hice muerto de los nervios, pero no me fue nada mal. Eso me dio el empujón para ofrecerme en los lugares barranquinos. Me di el gusto de cantar en la estación y en Raíces. Fueron contados días de felicidad. Sin embargo, allí quedó el asunto, porque con la recargada agenda de Hernán y el desinterés que ponía cada vez que le tocaba el tema de insistir con el canto, simplemente opté por postergar mis sueños. Además, ese año tuvimos prácticamente que recorrer todo el Perú, con tantas presentaciones que lograba colocar. Cuando halló calma y holgura de tiempo, se le antojó que fuéramos a nuevas discotecas de ambiente, a las más fichazas, los días que no ofrecía shows privados en ningún lado. Me pareció que era la mejor forma de disiparnos, y para tales juergones se prestaba Calín. En esas discotecas bailábamos a rabiar, pero también charlábamos y reíamos hasta el cansancio. Por suerte allí no existía la Ruperta esa, era Hernán junto con sus amigos. Y si alguien tenía que ser el centro de atracción, ese era Calín, quien soltaba cada raje que hacía que nos orináramos a la risa. Escuchen esto, decía, con esa expresividad que es única en él. Un día, Adita Llosa, hija de un popular cómico, nos invitó a su fiesta de cumpleaños que hizo aquí, en el Splash. Ni bien nos tuvo reunidos a todos, nos dijo que a su nueva conquista, la Marisela esa, que ahora está en el programa cómico, y se ufana de que se la comió el pituquito de Jano Cipreses, cuando bien que patea con los 2 pies. Le había pedido que la complazca apareciendo sin calzón para calentar la noche. Nos apostó una piña colada a que la muy cojuda lo iba a hacer. Dicho y hecho, ni bien llegó con su microfalda, la sentamos en un banquito de bar, y con unos cuantos tragos dejó entreabiertas sus yucasas. No tuvimos más remedio que pedir la piña colada de Adita, y pensar que eso hizo la Marisela cuando no era más que una insignificante cholita de pelo oscuro y sin las tetas que hoy tiene. Ja, ja, ja. En verdad, con tanta risotada, éramos los más bulliciosos del lugar. Otro que se vacilaba costillas ajenas era Sandro Vázquez, un cuerazo que no hacía mucho que había sido elegido Miss Perú Universo Gay. Las pocas veces que lo he vuelto a ver, se ponía como avestruz desesperada buscando un hoyo donde ocultar su cabeza, mientras yo me mataba de la risa en su cara. Decía sin reparar que su Romeo estaba al costado. Un día se me ocurrió pedirle a un caficho que conozco una cita a ciegas con alguien bien agarrado pero de buena reputación. Adivinen quién accedió a tal cita, nada menos que Alberto Ruiz. Al pobre le habían hecho creer que yo era un recién llegadito del norte. Me llamó a las 5 y me dijo que lo buscara en la puerta del César Hotel. Me advirtió que no le pasara la voz hasta que su acompañante, una fotógrafa morenaza y algo mayor, se quitara del lugar. Eso sucedió como a las 7 y en cuanto me acerqué lo impresioné. Tomó un taxi y me llevó a un metido hotel del centro de Lima. No lo seguí viendo porque no me hizo gracia en la cama. Luego me enteré de que era periodista y de hecho que ese día estaba con la fotógrafa detrás del grupo Magneto. Pero piña el patín, porque el día que me coronaron él fue con sus cámaras a la discoteca y cuando me ponchó casi se cae del susto, se quedó tieso, mientras que yo toda pícara le dije: «Hola Albertito, ¿cuándo nos vemos otra vez?». Ni bien grabó, salió disparado cual ráfaga, y no hace poquito que me lo encontré nada más que con su yunta Mauro Fernández, en un encaletado lugar de Lurín. Las gafas se le cayeron y me miró toromboleado, contaba.
mientras le sobaba las piernas a su pareja, que también gozaba con la historia. Así transcurrieron los días en que Hernán pasaba los días como si tuviese la certeza de que su vida acabaría al día siguiente, abruptamente, y que lo mejor era disfrutarla a más no poder. Echó al diablo las recomendaciones de que en adelante hiciéramos el amor con condón, se enojaba si yo no eyaculaba en él. Seguí a su lado como perro fiel, me metí con él a esa olla de grillos que era ese programa. Nunca vi tantas víboras juntas, muertas de la envidia. A más de uno se le movió el piso con la incursión de Hernán. Casi nadie lo miraba con buenos ojos, salvo los actores mayores, de reconocida trayectoria, que eran harina de otro costal. Y una que otra chica tranquila, bailarinas e imitadores empezaron a hacerle la vida cuadritos a Hernán, y de paso, a mí. ¿Qué se creerán ese cholito blanquiñoso y ese chupe que trae todos los días? Que aprenda a bañarse antes de hacerse el presumido, decían, y Hernán lo sabía, pero prefería hacerse la vista gorda para llevar la fiesta en paz. Yo, en cambio, les hubiese roto la boca a cada una de esas aguantadas que con el tiempo me las volví a encontrar cuando por necesidad fui a parar en la discoteca Casanova. Allí las condenadas hacían striptease y luego se iban a la cama con el mejor postor. Hernán era una mansa paloma delante de toda esa carroña de gente, o más bien una verdadera marica, porque conmigo sí se hacía el bravo. Si le recriminaba algo, ya no temía que le pusiera la mano, para él eran cosquillas, mientras que su lengua era un látigo para mí. Siempre me echaba en cara que de seguro yo lo había contagiado, porque para él era mucha coincidencia que una anterior pareja falleciera sin que nadie supiese de qué, y cada vez que le respondía que con tanta humillación iba a acabar por dejarlo solo, decía: «Métete bien a la cabeza, sin mí no eres más que un pobre diablo, sin mí no eres nada». O por último gritaba que no le hacía falta y que podía largarme. De solo ver que ni la enfermedad cambiaba su alocado temperamento y sus ínfulas, terminé por convencerme de que ese monstruo llamado Chula Ruperta tenía poseso a Hernán. Su codicia y egoísmo eran tal que anuló el lado bueno que yo amaba de mi pareja. Ella fue carcomiendo el corazón de Hernán con falsas y vanas alegrías, que a ese paso, al final, terminarán sumiéndolo en la más completa infelicidad. El único que pudo intuir las penas que me devoraban era Fito Gala, un hombre para quitarse el sombrero. Todos en el teatro le teníamos un gran aprecio. Creo que no existía un solo ser en la tierra, ni siquiera su adversario en las tablas, que tuviera algún sentimiento negativo hacia él. Pude comprender el tremendo dolor que sintió el chinito, que por años fue su pareja. Anda, hombre, cuenta qué rayos te pasa. De un tiempo a esta parte no eres el chistosito que conocí. A ti te está ocurriendo algo muy serio. Tan paternal fue con sus palabras que era imposible que no le dijeran lo que realmente me estaba sucediendo. Apenas eres un portador, no tienes por qué creer que el mundo se te va a acabar. Sigue adelante, muchacho, y, carajo, cuida tu cuerpo. Y si lo de Hernán te causa tanto dolor, mándalo a la mierda de una buena vez, dijo, reservándose el secreto que descubrimos cuando se fue para siempre. En realidad, una gran angustia empezó a carcomerme. A veces me sentía muy culpable por la enfermedad, pensaba que yo era el responsable de todo, y otras tantas veces empecé a sentir indignación por él. Me era difícil aguantar tanto egoísmo. Es cierto que si quería podía darme dinero, pero desde aquel entonces jamás me dio el apoyo que él bien podría brindarme. Nunca movió un dedo para que yo ingresara al elenco de la Salsa de la Risa, o para que pudiese ir a cualquiera de los espacios de televisión, o siquiera a la radio donde a él solían invitarlo. Pudo hasta apadrinar a un cantante de baladas, José Abel, a quien ayudó para que lo presentaran en el programa, pero a mí, como él diría, ni cagando. Cada vez me relegaba más en su vida, con el cuento de que no quería que la prensa fuera a sospechar de nuestra relación. Se iba solo a sus invitaciones y dejamos de ir a las discotecas. Qué cosa más injusta ocultar una relación que podía ser bella si nos lo proponíamos. Se puso peor cuando en Teleguía dejaron entrever nuestra extraña relación. Hijos de puta, ¿qué tienen que meterse en mi vida?, gritó hecho un energúmeno y me advirtió que era mejor no dar cabida a comentarios de ese tipo. Le aterraba que descubrieran algo tan evidente como su homosexualidad, como si no se diera cuenta de que en el medio artístico su opción sexual era vox populi. Quería hacerse el machito detrás de cámaras, pero no se daba cuenta de que cada vez sus mariconadas lo delataban más.
Usaba lápiz para los ojos y las cejas, andaba con sus postizos ojos azules y sus cortes que no eran nada masculinos. En todos esos momentos sentí que ya estábamos metidos en un extraño mar, ahogando nuestro amor.